Bueno, acá estamos, nuevo video, podcast oficial, porque estoy grabando por todos lados, en donde quería contarte un poco qué pasó o cómo fue esa transición de Flor ingeniera en relación de dependencia a Flor astróloga monotributista, que fue el primer autotítulo que me di. Y mientras venía caminando para casa para grabar el video más tranquila, venía pensando que eso fue la cara más visible o ese es el nivel más superficial de cambio, ese tag entre recibir el sueldo y que Santander Río sepa que estoy en relación de dependencia porque todos los meses me depositan la misma plata, a tener un débito automático de la FIP del monotributo. Y también puede ser lo más visible para vos que estás del otro lado, si has seguido mi historia de estos casi 3 años o por lo que puedes estar viendo por ahí. Pero esa capita más superficial y ese movimiento se da porque hay un montón de capas mucho más profundas que fueron transmutando, que fueron cambiando y que son las que un poco quiero compartirte hoy para traer estos procesos reales y para mostrarte un poco mi historia y mi forma y ver si eso te sirve, te resuena, te ayuda a entender un poco más cómo puede ser una transición de este estilo. Y antes de transicionar, porque el transicionar es esa puerta, y por eso voy a dividir este video en dos, porque siento que es algo muy largo y muy profundo para meter en un solo video, incluso entre dos me quedaría corta. Pero antes de que se dé esa transición, hay un proceso todavía mucho más largo atrás, y mucho más intenso, y mucho más de llorar, patalear, enojarme con mí misma, enojarme con un montón de cosas, que arranca en el momento en que yo me empiezo a dar cuenta que hay algo raro con la relación de dependencia, hay algo que no me gusta. Y viste ese dicho que te dice que si vos te mudas de país, todos tus problemas van a mudarse con vos y no es que van a desaparecer. Bueno, yo lo aprendí de esa manera también, clásico. Muchas cosas de mi vida son de manual, porque tuve la oportunidad de tener un trabajo soñado, digo así entre comillas, pues estás escuchando el podcast en Spotify o en algún otro lado, en Bélgica, en una gran multinacional, porque yo siempre buscaba eso, donde me pagaban un sueldo bastante copado, en donde iba con visa de trabajo, en donde iba con todas las cosas muy así tipo llave en mano, y eso me encontró con los primeros chispazos o los primeros desencuentros reales con la relación de dependencia. Antes de todo eso había elaborado unos 7 años en otras empresas, los cuales siempre había disfrutado mucho, y eso también quiero traerlo para desterrar un poco. Cuando pienso, no miro a la cámara siempre, y cuando pienso, no miro a veces a la otra, a la persona con la que tengo delante, sino miro para el costado, por eso me has de encontrar mirando mucho para el costado, como que mi mente entra en otro plano. ¿Qué iba a decirte? Que yo tuve una etapa donde me encantó la relación de dependencia, donde la pasaba bien, donde ese desafío me impulsaba, me motivaba, me hacía crecer, donde he conocido gente increíble y amistades que han quedado durante años, incluso mi pareja actual la conocí en mi trabajo de dependencia o en el trabajo de dependencia. Pero ese viaje dorado empieza a mostrar unos pequeños cracks. Y en donde decido renunciar antes de tiempo, porque no me gustaba más y porque realmente me llamaba mucho la atención este chico que había conocido en mi anterior laburo. Y me voy a una Work and Holiday en Australia, que si no sabes lo que es una Work and Holiday, es una visa que tenés temporal de un año para hacer lo que se te da la gana dentro de Australia. En general son trabajos muy informales, en donde trabajé en la panadería. Vuelvo sin un peso, tomo un trabajo en relación de dependencia después de 1 año y medio de estar afuera. Tomo un trabajo en relación de dependencia el cual me hizo ruido desde el momento cero y no sabía qué era lo que me estaba haciendo ruido, y no sabía por qué de nuevo este trabajo dorado, entre comillas, me empezaba a generar tanto malestar. Y me costó un tiempo largo darme cuenta de qué era lo que me estaba pasando. Y ni siquiera me di cuenta yo sola, me lo espejó una compañera de laburo, ahora amiga, que me dice: che, Flor, vos cuando hablas de astrología te cambia la cara, que cambia la energía, y me lo dijo en un after office con una birra en la mano. Dice: ¿por qué no te abrís un Facebook y empezás a hablar un poco de esto? Yo, terror, o sea, estos videos también me dan un poco de terror, pero yo, por suerte, las cosas con terror a veces las avanzo. Me abrí un Facebook muy tímidamente, en donde empezaba a subir cosas de astrología que me gustaban y en donde eso también se empieza a mover. Yo había empezado a estudiar astrología hacía un par de años, y como todo en mi vida, o como algunas cosas en mi vida, el paso siguiente, después de que abrí ese Facebook, de que empezaba a llegar un poco de gente, en donde yo me sentía bien, eh,
que era una doble vida, ¿no? Porque ahí arranca mi doble vida. En ese momento que yo trabajaba de 9 a 18 en la gran multinacional, de 19 a 12 de la noche, en mi casa con la computadora, el Facebook, buscando imágenes, escribiendo textos y también el fin de semana, laburaba con todo eso, en donde yo pruebas pilotos, cada vez que quiero dar un paso que me da bastante miedo en relación a lo laboral, hago pruebas pilotos, es decir, en ese momento hacía cartas natales o trabajaba con cartas natales y era la primera vez que lo estaba haciendo. Entonces le decía a mis amigas y a mis familiares y a gente que tenía cerca si tenía ganas de hacerse una carta natal. Les contaba el enfoque que tenía yo. En ese momento ya no sé si empezaba a estudiar coaching o no, es muy probable que anduviese por ahí. Creo que las primeras pruebas piloto no había estudiado coaching. No les cobraba nada, solo les pedía feedback, solo te decía como, dame feedback con esto, ¿te gustó, no te gustó? Esta parte te sentiste identificada, esta parte no, sos una porquería. Y así trabajé con estas primeras cartas natales con gente que ya en un momento trabajé un montón con estas cartas gratis, al punto que todos mis conocidos, yo tengo un círculo chico, ya les se los había hecho la carta natal a todo el mundo, entonces me empezaban a llegar, hola, soy amiga de Maca, hola, soy el primo de Josefina, hola, soy gente que no conocía, a los cuales yo seguía con esta propuesta. Una vez que eso se empezó a solidificar mucho, y no fue por una, pensando en la palabra, como por un primer paso mío, fue una chica que conocí y me dijo, Flor, yo te tengo que pagar, yo no te lo puedo aceptar gratis, y su insistencia en darme ese dinero, porque a mí me costaba un montón hacerme cargo de mi trabajo, de lo que estaba estudiando, y lo que sabía fue que empecé a cobrar con las cartas natales. Yo seguía trabajando en una relación de dependencia, no te creas que esto fue tipo, seguía trabajando, seguía muy indignada, seguía muy frustrada, seguía muy angustiada, pero todavía como que había algo que no terminaba de tomar forma y era como una especie de gran prueba piloto para mí. Che, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me pasa con esta forma? Así que si no hubiese sido por la insistencia, esa chica que se llama Natalia, su apellido empieza con G, por si lo llega a estar escuchando, quizás yo no terminaba o cobraba muy más tarde las cartas, ¿no? Y a veces esta gran transición tiene que ver con empezar a valorar esta nueva etiqueta que nos empezamos a dar, a valorar esos cursos que hicimos, esos grandes aprendizajes, a valorar todas las cartas que había hecho gratis y que me sirvieron un montón para este camino. Entonces yo empiezo ahí a cobraba 2,50 pesos porque me daba mucha vergüenza, porque nunca lo había hecho. Estas nuevas cartas que sigo con la doble vida y empiezo a cobrar algunas cartas natales, así como intercambio. Claramente yo seguía con mi sustento fuerte del laburo en relación de dependencia, que me pagaba muy bien y no tenía una urgencia económica tampoco por cobrar, no sé, el valor real, podemos pensar, de la carta. Ese fue mi primer pequeño y gigante gran paso, ¿no? Como empezar a salir y en búsqueda de esto que me gustaba y que no sabía qué forma iba a tener, porque muchas cosas que nos gustan no tenemos la más pálida idea de cómo van a salir. Y si vos decís, yo la tengo re clara de cómo va a salir todo, te voy a decir, como, es imposible saber cómo nos vamos a sentir y cuál va a ser el camino real. La otra vez en la charla con Jessie, que si no la escuchaste está grabada en el Spotify, por si estás viendo este Instagram TV, ella hablaba, me encantaría tener su cita cerca por acá, que la tengo porque tengo millones de cosas, pero ella, la voy a estar leyendo, mira, enfocarse más en la meta por la que fuiste y no tanto en el cómo, porque eso es lo que se va acomodando si uno deja las riendas suficientemente sueltas para que los caballos se muevan en los distintos caminos. Me encantó tanto que lo guardé y fue esto, ¿no? Como fue, bueno, empiezo a hacer esto y ver por dónde termina. Seguía estudiando, seguía con mis obligaciones y deseos de la vida cotidiana hasta que empiezo a hacer una nueva prueba piloto. El Instagram TV se va a acordar acá porque lamentablemente duran 10 minutos. Creo que duran 10 minutos. Y lo voy a grabar en una segunda parte porque quiero dejar todo como pipí cucú. Mi siguiente prueba piloto fue que tenía que ver con los talleres. Yo nunca había dado un taller en mi vida, sí había dado charlas y presentaciones en los distintos trabajos y relaciones de dependencia que
había tenido y es algo que me divertía mucho. Uy, se escuchó un ruido rarísimo. Que me gustaba mucho, que tenía buen feedback, que la gente de afuera les gustaba cómo yo daba las charlas y demás. Y empecé a probarme en los talleres. Empecé a probar si era lo que a mí me gustaba hacer y cómo era desenvolverme en este nuevo terreno. Y adivina cómo lo hice. Sí, lo hice gratis. Y lo hice de la misma forma. Armé un taller muy inicial de iniciación a la astrología y le dije a mis amigos y compañeros de esa última relación de dependencia que vengan. Vinieron 5 personas, post laburo, en la combi donde viajábamos todos, a casa, tomamos mate con cosas y les di mi primer taller y siempre yo lo decía, como decime si te gustó, si no te gustó, si te divirtió. Resulta que esa primera prueba piloto me mostró un montón de cosas que no quería repetir en temas de contenido. Fue como, no me sigue gustando, como que había algo como que falta. Entonces lo reformulé y lo volví a subir a mi Facebook, porque yo Instagram tuve recién hace muy poco. Lo subí a mi Facebook y puse una convocatoria en mi Facebook personal diciendo estoy armando talleres gratis de iniciación a la astrología, este es un poco el contenido, si te copa, escribime y venite. Y así empezaron a caer amigos, familiares, amigos de familiares, gente desconocida que se recomendaban entre ellos. Y ahí fui armando un nuevo pequeño taller. Que ese taller creo que lo repetí, hice 6 pruebas piloto, una por mes más o menos, en donde lo hacía en mi casa, no alquilaba ningún lugar, cocinaba yo los budines, organizaba todo antes, hacía las impresiones, un poco muy parecido a lo que estoy haciendo hoy en día, pero con algunas diferencias, y lo daba gratis y volví a pedirles feedback. Y cada taller me mostraba 2 cosas. Me mostraba que me encantaba dar taller, que es algo que se mantuvo ininterrumpidamente durante estos últimos casi 3 años, que es lo que más me apasiona, que es lo que más me gusta. Y me está diciendo, che, esto está bueno, entras acá y perdés dimensión del tiempo, te sentís siempre bien después, más allá del cansancio físico, me sentía bien, que fue una linda manera de darme cuenta que había algo por ahí. Y también mostraba que era un contenido que ya estaba como maduro, porque había pasado 6 o 7 pruebas pilotos y la gente seguía contenta y lo recomendaba y el feedback era bastante positivo. Entonces me estaba mostrando también que no era una loca que pensaba que esto era una buena idea, sino que era posible que funcionase. Empecé a dar mis talleres, uno o 2 talleres pagos y después no me acuerdo qué pasó en el tiempo, quizás laburo y demás, hasta que me empecé a dar cuenta que efectivamente este camino venía por acá y que la relación de dependencia era algo que no va para más y estaba caduco. Y ahí justo me llegó un mensajito de texto. Y ahí empezó toda una gran revolución interna que ya venía apalancada por todo el proceso de coaching que estaba haciendo, que me dio vuelta tipo, tremendamente, en donde empieza un proceso de aceptación y de sincerarme de que había algo que efectivamente no daba para más, que no había manera de atarlo ya, no se podía ni atar con alambre ni con ninguna forma. Y en donde también mi cuerpo me empezaba a pasar factura de esta doble vida, porque yo te lo estoy contando en un audio así nomás, pero era algo sostenido en el tiempo, en donde tenía un trabajo que me drenaba bastante, o que yo me drenaba en ese trabajo, y después volvía y seguía haciendo cosas, y también me seguía formando, y seguía leyendo, y seguía teniendo otros compromisos. Yo creo que fue el cuerpo finalmente, como estaba esta amiga que me dijo, che, ¿por qué no tomas un Facebook de eso que te gusta? Fue el cuerpo quien me avisó que ya había algo que no daba para más porque tenía un cansancio físico y porque estaba muy angustiada y porque los domingos eran tipo la crisis. Pero fue un proceso para mí bastante doloroso en darme cuenta que había un montón de cosas que ya habían cumplido un ciclo y que se me venía adelante un nuevo deseo que no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo. No era pasarme de sector o cambiar la multinacional A por la multinacional B, sino que empezaba como todo mi retorno a Saturno, a todo esto. Y acá tengo como mis notas, porque a veces me olvido de todo lo que me pasó y de todo lo que superé, y eso me pone muy contenta. Pero que empezaba
como este gran sinceramiento de que no era un hobby más, sino que era algo que ya empezaba a tener la fuerza para mutar y que también, no sé, uno nunca sabe qué termina siendo bueno o malo, que me estaba mostrando que había interés del otro lado y que me estaba mostrando que era algo que ya esa ruedita económica empezaba a girar muy lentamente, pero que empezaba a girar. Eh, y que nada, y que me estaba pidiendo de alguna forma u otra empezar a dar el salto. Yo tomo la decisión en mi cabeza de renunciar un diciembre, termino renunciando un mayo del otro año, o sea que tuvimos también, ¿no? Tuvimos porque mi pareja fue un gran sostén en esto, ¿no? Y fue una de esas grandes personas que me impulsaron y que me ayudaron a dar un gran paso más. Tuve 5 meses de terror y pánico en dos cuestiones. Yo creo que una es la famosa cuestión económica, que nos da miedo a un montón de personas. Esto de, bueno, yo tenía un super sueldo, tenía la obra social de mi laburo contemplaba la obra social de mi pareja incluso. Tenía un montón de descuentos y de privilegios. Y era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora si suelto esto qué? Tipo, no sé, ¿y si no me alcanza? ¿Y si no tengo? Pero ese no fue el miedo más grande, fue un miedo súper interesante y es un tema que lo sigo teniendo hoy. A veces más aminorado, pero son esos fantasmas que siguen en algunas formas. El mío más grande para mí fue el de decirle a mi familia que renunciaba, ni siquiera se lo dije yo, se lo dijo mi hermana sin querer, y ahí salté yo como a blanquear lo que estaba pasando y la decisión tomada. Fue el hecho para mí de una presión tácita, autopuesta, que fui la primera profesional de mi familia, de mi árbol genealógico, que yo sepa y hasta donde tengo, era la primera persona que terminaba una carrera universitaria. Y yo en algún punto creo que lo sentí como mucho peso, porque era como en algún punto decirle chau a eso y dedicarme a otra cosa. Y esta cuestión de que la astrología puede ser un lindo hobby, pero no una linda carrera, y hacerme cargo de eso y poder transmitirlo al mundo. Por eso también yo soy muy, o sea, intento compartir esto de cuidar mucho en el momento en que decimos las cosas, porque hasta que haya una decisión no esté bien plantada, decirla a una persona equivocada puede hacernos retroceder un montón. Pero para mí ese fue el mayor miedo, como aceptar y sincerar que esta estructura de vida que tenía ya no iba para más, ya había quedado completamente caduca. Y después estaba este miedo económico, que era un miedo así bastante intenso en mi vida, y que me ayudaron dos cosas, y siempre las comparto en los talleres. Una fue ver cuánta plata efectivamente gastábamos con mi pareja, que era lo que no sabíamos porque nos alcanzaba la plata y porque estaba la tarjeta, porque nunca había tenido una situación de falta. Entonces Dami, mi novio, me dijo, bueno, ahora anotemos cuánta plata gastamos, cuánta plata es la que necesitamos sí o sí para vivir. Hacer ese ejercicio me ayudó a darme cuenta que gastaba mucha menos plata de la que pensaba. Yo vivo una vida bastante austera. En ese momento que no estaba más sola, gastaba más plata en el vivero que comprarme ropa o en muchas otras cosas. Tenía muchas plantas, me gustaba ir, comprar, hacer cosas. Entonces me di cuenta, bueno, gasto menos plata de la que pensaba. Tenía ahorros, tenía el privilegio de tener ahorros, entonces también fue bueno. En el escenario apocalíptico que esto... que vos renuncies y no ganes ni un peso. ¿Cuánto tiempo nos podemos bancar? ¿Cuánto colchón tenemos? Se me va a cortar el audio, así que voy a grabar el tercero. El ejercicio entonces, vuelvo a repetir para los que estaban en el audio o acá en el video, fue ver cuánta plata efectivamente gastábamos, ver cuántos ahorros teníamos y a ver cuál era en el escenario apocalíptico cuántos meses teníamos de colchón. Teníamos muchos meses de colchón, lo cual ese primer miedo fue como, ok, como tengo un espacio de tiempo para sentirme cómoda. Y también ver que era un escenario muy apocalíptico, porque yo ya venía con esta doble vida hace 1 año y medio, y yo ya tenía recursos e ingresos de esas cartas natales que estaba haciendo y los talleres que estaba haciendo. O sea que sería muy extraño de que eso también se parase todo de un día para el otro.
Y así es que, estoy leyendo mis notas, eh, y así fue como en algún punto esas dos cuestiones y el deseo, porque lo que termina impulsándome fue el deseo y las ganas de decir, bueno, ¿qué pasa si pongo 9 horas en esto que me apasiona y que me encanta? Esa gran incógnita que tenía en mi vida y que uno de mis mantras personales es no morirme con un y si hubiera, porque la verdad el escenario es que por más que esta empresa era como perfecta, entre comillas, yo la estaba pasando muy mal y estaba muy angustiada y sabía que me estaba haciendo mal en la salud directamente. Entonces, también con esta cuestión que yo siempre digo, de que podés dar una vuelta en un. Quizás renunciás y ves que eso no va y eso no es como, listo, usted ya renunció, nunca más puede volver. No, volverás a otra empresa, volverás a la misma empresa, tomarás algún otro trabajo parche en el mientras tanto, pero yo creo que con esa tranquilidad en algún punto de que no son decisiones definitivas y tan trascendentales. Es una decisión más, sí, pesa, sí, pero podemos volver a otro lugar, ¿no? O cambiar ese camino. Y así es como efectivamente eh, terminé renunciando y fue como sacarme un peso de encima y caminar muchísimo más liviana. Eh, Tema obra social, finalmente con cosas que me preguntan. Eh, Finalmente, aun cuando estaba el dinero, la empresa de mi pareja, que es su propia empresa, me terminó pagando la obra social porque yo se la había pagado muchos años. Y tema vacaciones, que es otra cosa que a veces me preguntan, y las vacaciones y demás. Estaba pensando en algo. A veces yo siento que cuando uno trabaja en algo que le gusta, no tiene esa presión en el pecho de, necesito las vacaciones porque no puedo más, porque tu labor es algo que, más allá de los altibajos que puedas tener, que te puede traer bastante tranquilidad. Pero no sé si esto ya hablarlo en otro post o no, porque ya veo 20 y pico de minutos del podcast. ¿Qué onda las vacaciones y qué onda esos otros privilegios? Porque creo que he encontrado un montón de privilegios y que esta decisión no la cambio por nada del mundo y que me hizo muy bien. Pero yo creo que esta previa, o que mi previa, me llevó por lugares de enfrentarme a bastantes miedos, pero sobre todo a sincerar el deseo, sincerar las ganas, decir, che, esto no es una cosita más, che, eso es algo que me encanta, que estoy en el trabajo haciendo en Excel pensando en el post que voy a hacer, o, no sé, relacionando esta cosa con otra cosa. ¿Qué pasa si pongo 9 horas ahí? Y para hacer un poco de cierre, que yo no soy para nada fan de los portazos, cero, es hacer esta transición con amor, que a mí me llevó 1 año y medio de transicionar, que la idea no estaba hiperarchimadura cuando yo renuncié, porque si ves un par de posts para atrás yo cambié un montón de veces el camino, eh, pero sí con haberme, no sé si probado a mí, ¿no? Pero haber probado la idea con otras personas, haber visto cómo me sentía yo en ese nuevo rol, cómo iba ganando confianza a poco con cada taller, con cada carta natal, con cada nuevo feedback, que eso en algún punto me fortalecía. Quizás vos sos de las personas que no necesitas ese camino y súper. Pero a mí eso que para mí era un cambio tan radical me dio seguridad y me dio paz interior, y yo sé que es extremadamente cansador porque yo me agoté y porque si el cuerpo no me hubiese dicho, che, Flor, no das para más, lo hubiese pateado mucho más porque me daba mucho miedo tomar esa decisión y sincerarme para mí, sincerarme a mi familia y a mis amigos. Pero yo creo que esos periodos cansadores, hipercansadores, de esa doble vida ayudan a poder validar de nuevo de alguna forma que esto es lo que hoy me gusta, hoy no sé, se perdí la cuenta, 10, porque ayer fue el 9M, hoy es de marzo, es lo que me llama la atención, así que voy a lanzarme y voy a probar. Espero que te haya gustado, espero que te haya dejado algo dando vueltas o no. Como siempre, contarte un poquito más de mi historia. Quería ver si había algo más. Y algo que antes de cerrar, que una chica con la otra vez contaba, es que cuando uno toma esa decisión a veces de hacer ese gran cambio, también gasta mucha menos plata de la que gastaba antes, porque no tiene esa necesidad de darse gustos o permitirse
Dices, tengo este trabajo que no me gusta, entonces voy a poner la plata acá. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast. Bueno, nos vemos pronto en algún canal del universo o acá paseando a Masala en Núñez y nada, como siempre acá para compartir.